Bien, hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a esta segunda etapa de lo que estamos aquí celebrando. Y bueno, pues vamos ahora a pasar con esta intervención, que es una conferencia magistral del doctor Felipe de Jesús Lara Rozano. Él es investigador titular tipo C del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, donde es coordinador de cibernética y sistemas complejos e investigador invitado del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, donde es coordinador del programa de complejidad social. Tiene un amplio currículum en investigación y publicaciones en el tema que nos ocupa, así como grandes reconocimientos en esta materia. Por lo tanto, pues vamos a cederle la palabra para dar inicio nuevamente a este seminario, y al doctor Felipe, quien nos ahondará más en el tema. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto contar tan distinguida asistencia. Vamos a charlar un poco acerca de la intervención en problemas educativos en términos de las ciencias de la complejidad. Esta presentación es una segunda parte de la presentación dada ayer, donde se distinguía el diagnóstico de sistemas educativos en términos de las ciencias de la complejidad. Y realmente son dos capítulos complementarios de lo que es la investigación de problemas complejos en términos de las ciencias de la complejidad. La primera parte del diagnóstico es simplemente ver qué es lo que no corresponde a lo que desearíamos tener en la realidad en comparación pues con una situación ideal, pero quedarse siempre en el diagnóstico pues realmente es algo inútil. Desafortunadamente, muchas de las tendencias de nuestras ciencias sociales se dedican a hacer amplios diagnósticos de todas las situaciones posibles, la situación económica, la situación social, los conflictos que hay en el presente, la situación política, pero si esto no lleva a una solución de esas problemáticas, pues lástima de diagnósticos, porque no sirven para nada. Entonces, como una segunda parte, debemos preocuparnos por intervenir en la realidad, cambiándola como quisiéramos que se pareciera a una realidad ideal. Y para eso necesitamos la intervención. Entonces vamos a dedicarnos pues a hablar del proceso de intervención en problemas educativos en términos de las ciencias de la complejidad. Bueno, es una lámina simplemente pictórica donde se da cuenta de pequeños grupos de alumnos, probablemente de preescolar, alumnos un poco ya más grandecitos, hasta finalmente alumnos de licenciatura, y por el otro lado, pues los directivos de la educación preocupándose de la mejor manera de lograr una intervención adecuada para resolver los problemas educativos que se han detectado a través de un diagnóstico. La siguiente. Para conseguir que estas comunidades educativas a las que nos estamos refiriendo se involucren en un esfuerzo autosostenido de desarrollo, vamos a requerir algo que nos presentó el doctor González en la sesión de la mañana, o sea, la participación de todos los actores intervinientes en un problema para la solución del mismo. O sea, que la planeación de la solución y las decisiones respectivas sean tomadas en forma participativa. Otro aspecto más es que los problemas
no sean definidos por nosotros, o sea, por los investigadores, por los profesores, sino también en forma participativa, definidos por la sociedad usuaria. Esto es más claro, por ejemplo, en problemas de desarrollo rural, donde normalmente llega el extensionista o llega por ahí algún asesor de algún banco, de alguna oficina gubernamental y les dice, pues tus problemas son estos. Aquí hace falta un camino, aquí hace falta un pozo, pero estos problemas realmente son artificiales, porque quienes deben definir los problemas son precisamente los usuarios, o sea, los que tienen los problemas, los que ven la discrepancia y las contradicciones entre lo que tienen y lo que esos usuarios deberían tener. De manera que esos son principios básicos dentro de la intervención. Claro, me dirán, si estoy tratando de intervenir en un grupo de pequeños de 7, 8 años, ¿cómo va a ser posible? Pues finalmente sí es posible. Si uno hace una encuesta, unas preguntas, unas entrevistas con esos niños pequeños, estoy seguro que van a aportar conocimientos suficientes como para que el profesor o el interventor pueda decir de qué se trata respecto a los problemas. Otra cuestión muy importante, aquí estamos con un enfoque de sistemas, quiere decir que de la realidad nosotros debemos seleccionar las partes que corresponden a nuestra problemática y con esas partes definimos un sistema. Y lo que no sea sistema, que esté alrededor en la realidad, pero que influya sobre el sistema, le vamos a llamar entorno. Bueno, pues que sea el usuario precisamente y no exactamente el investigador quien defina el sistema o el entorno. Claro, el investigador finalmente pues va a recibir todas las propuestas definitorias de parte de los usuarios y él con su experiencia y con su marco teórico y todo lo que ustedes quieran, pues va a seleccionar y va a estructurar esas definiciones de sistema y de entorno para que efectivamente sean congruentes y se pueda trabajar con ellos. Pero una cosa es intervenir activamente definiendo un sistema y su entorno y el problema que hay que resolver, etcétera. Y otra cosa muy diferente es dar la oportunidad a la que comunidad usuaria participe en estas definiciones y luego seleccionar de estas definiciones las que corresponden de acuerdo con marcos teóricos y metodológicos a la elaboración del sistema en el que van a trabajar. Ahora hay otro aspecto que me gustaría mencionar. Si uno interviene en una comunidad y con ayuda de la comunidad resuelve, o si no resuelve, al menos atenúa algún problema importante y ya deja la comunidad y se va a hacer otras cosas. Por otro lado, pues es muy probable que la comunidad al principio funcione bien, pero vaya perdiendo pues lentamente la capacidad de seguir actualizada y seguir promoviendo y seguir operando en esa solución del problema. ¿Y esto por qué? Pues hay un principio, de hecho, de la termodinámica, de las ciencias físicas, que es el principio de la entropía creciente.
Y ese principio nos dice que todo lo que se destaca en un momento dado en relación con su entorno, al ser muy destacado, con el tiempo empieza a disminuir para desaparecer, para hacerse igual a aquel entorno indiferenciado que había en un principio. Esto quiere decir que una solución que se implanta y se abandona, pues al rato va disminuyendo en efectividad y finalmente pues ya no hay quien la siga y entonces pues se pierde todo el esfuerzo. Seguramente ustedes han sido testigos de que algo que a ustedes se les antojó muy valioso y que quisieron cambiar a un grupo y le explicaron y lo estimularon y finalmente empezó a implementarse y ustedes pues se van a hacer otras cosas o ya no están en un contacto tan estrecho con el grupo, finalmente esa solución se va perdiendo lentamente hasta que quedamos igual que antes. Y esto es muy factible que suceda con todas las políticas públicas, que de repente, no, pues el gran plan educativo de 11 años y vamos a hacer esto y lo otro, pero pues no hay seguimiento y finalmente va desapareciendo la influencia que en un principio parecía exitosa. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues precisamente hay un concepto dentro de las ciencias de la complejidad, que es el formar un sistema social complejo, adaptativo, de tal manera que al formar este esquema, digamos, institucional de un proyecto complejo pero adaptativo y con una intervención continua de parte del usuario para vigilar que ese funcionamiento no se pierda por la entropía, el mismo sistema se va a adaptar a los cambios que vengan del entorno, del ambiente, a veces contingentemente, o sea, sin esperarlos, y en esa adaptación va a recuperar esa habilidad de resolver el problema que en un principio se había dado. De manera que la solución de alguien que quiere intervenir en un sistema social es efectivamente intervenir, guiar el proceso de solución, dando prioridad como participantes a los usuarios y finalmente cuando diga, bueno, pues ya resolvimos el problema, ya me voy a retirar, pues que todavía no se retire, que trate de fundar, de constituir, de organizar un sistema adaptativo complejo dentro de la comunidad que esté al pendiente, que tenga sus antenas extendidas para ver qué es lo que pasa en el entorno, a lo que deba reaccionar y si lo que pasa es algo positivo, estimularlo y si lo que pasa es algo negativo, pues tratar de que el impacto no eche a perder la solución de su proyecto. Y cuando eso es automático de parte de esa organización social adaptativa, pues hemos ganado en operatividad, en eficiencia de la solución y todo nuestro trabajo que hayamos desarrollado pues tiene un éxito que se va perpetuando en la comunidad usuaria. Esa es la filosofía fundamental de un proceso de intervención. Como muchas cosas, los procesos de intervención
generalmente han tratado de resolver problemas en la historia del grupo social, de la comunidad, de la escuela, de la organización, del sistema educativo, y se han creado grupos, instituciones, direcciones, oficinas burocráticas dedicadas a eso. Pero con el tiempo, pues estas oficinas pues van perdiendo interés, se van degradando precisamente por la entropía, y cuando se quiere utilizarlas para resolver el problema, pues ya son oficinas burocráticas a las que los burócratas pues no les interesa llegar a algún resultado efectivo. Trabajan ahí pues porque de ahí comen, de ahí reciben su sueldo, pero les falta todo el empuje como para seguir adelante con las soluciones. Y entonces cuando queriendo intervenir en un sistema educativo y encontrarnos con una organización que ya no tiene la capacidad de seguir adelante, necesitamos hacer un diagnóstico de esa organización y con base en el diagnóstico, ya lo vimos el día de ayer, pues planear intervenciones para mover la organización ineficiente hacia una organización más eficiente, más operativa y que redunde en una organización compleja, adaptativa, para que esa solución no se pierda. En la historia de las políticas públicas hay ejemplos muy buenos de organizaciones sociales adaptativas que se han perpetuado a lo largo de la historia, contraponiéndose a todos los embates tanto del entorno, de las contingencias del entorno, como de la entropía. Un ejemplo sería la universidad, la UNAM, que creada desde 1910 fue capaz, con su capacidad social adaptativa, no solo rebasar el lapso bastante peligroso de la Revolución Mexicana, sino posteriormente refundarse y dar lugar primero a la Universidad Nacional y en 1929 a la Universidad Nacional Autónoma. ¿Y qué quiere decir autónoma? Pues es precisamente una organización social adaptativa y compleja, y que no necesita seguir ya los lineamientos que el gobierno o que otras oficinas le están imponiendo, sino que por sí mismo, por su propia dinámica, por sus propias propiedades internas, es capaz de enfrentar las contingencias del entorno y mantenerse en contra de esa entropía. Claro, de vez en cuando, pues, si revisamos la historia de la UNAM, por ejemplo, nos encontraremos que hay periodos críticos donde ha habido huelgas. A veces las huelgas han durado casi un año o poco más, pero la capacidad adaptativa de la UNAM ha sido tan maravillosa que a través de algún congreso universitario, a través de cambios, por ejemplo, la aparición de la ley orgánica en 1945, son capaces de restituirle su capacidad adaptativa y es actualmente una organización que nos enorgullece. Y otro tanto podrían hacer ustedes que pertenecen a esta Universidad Pedagógica Nacional y que tienen una evolución pues bastante positiva en un proceso de transformación para llegar posiblemente
también a un estatus de autonomía, a un estatus tal que les permita convertirse en una organización compleja social adaptativa. Dijimos o acabamos de decir que es necesario que desarrollara ciertas propiedades funcionales, ciertos subsistemas funcionales necesarios para que la organización sea adaptativa y compleja. ¿Y cuáles son esos sistemas funcionales o subsistemas funcionales? En primer lugar, aquí tienen el sistema y aquí tienen el entorno. Y el entorno puede variar y puede dirigir acciones que pueden ser unas buenas y otras malas para que el sistema siga cumpliendo con sus objetivos. ¿Y qué necesita el sistema? En primer lugar, darse cuenta de qué es lo que pasa en el entorno. O sea, convertirse en observador del entorno, de tal manera que pueda decir, pues mira, entorno, ahorita estás enviándome contingencias que me van a afectar negativamente y yo necesito responder a esas contingencias modificándote de tal manera que yo no me afecte, que yo siga perviviendo. Y para eso lo que necesita es sistemas funcionales que se den cuenta del entorno, o sea, que perciban el entorno y lo que pasa en el entorno y tomen conciencia, y eso quiere decir que deben tener organizaciones de sensado y además esquemas de percepción de lo que sucede en el entorno para poder interpretar si lo que están recibiendo del entorno son señales buenas o señales malas, señales dañinas. Y entonces, pues necesitan tener mecanismos observadores para que estén pendientes de lo que está pasando afuera. Y para eso, pues eso deben tenerlo obviamente los subsistemas gestores de administración de más alto grado dentro del sistema, porque ellos son los que pueden percibir y después detectar si lo que están percibiendo es favorable o desfavorable. Ahora, ya supónganse que hicieron un diagnóstico del entorno y se dieron cuenta pues que no existe sustentabilidad para que ellos sigan progresando. Y entonces necesitan tener al interior lo que se llama esquemas de acción homeostática. Y estos esquemas de acción homeostática pueden ser derivados teóricamente de las teorías de administración, qué hacer cuando yo tengo este problema, o pueden ser productos de la experiencia. En el año fulano, cuando yo tuve estas contingencias del entorno, reaccioné en esta forma, formé tales grupos de trabajo, reuní a los profesores, reuní a los alumnos, elaboré tal cosa y entonces tuve éxito. Y ese éxito se plasmó en lo que aquí se llama esquemas de acción homeostática. ¿Y qué es la homeostasis? Pues es el procedimiento cibernético que evita que las contingencias del entorno externo perjudiquen el funcionamiento del sistema. Y entonces aquí se toman medidas y esas medidas, una vez tomadas, pues van
hacia afuera, hacia organismos actuadores, que son los que actúan para dar una respuesta homeostática, o sea, equilibrante al sistema para combatir lo que las entradas del entorno les están mandando. Y entonces, pues, en los sistemas vivos, de los cuales hemos aprendido de la biología y de la fisiología, todos estos mecanismos cibernéticos, la cibernética se estableció realmente como la ciencia del control y de la información en sistemas vivos y en sistemas no vivos, o sea, máquinas y sistemas sociales. Entonces estas respuestas van al entorno y van a corregir o van a neutralizar las señales pues negativas que nos estaba enviando el entorno, o van a contrarrestar su acción si es que no pueden cambiar el entorno. O sea, si el entorno es, por ejemplo, un entorno político y el régimen político le está planteando la falta de presupuesto y la desorganización e inclusive la amenaza del cierre de la institución, seguramente en el pasado han integrado algunos esquemas de acción homeostática para responder a esas demandas del entorno que les han resultado, y esas políticas experimentadas les van a permitir, a pesar de la acción política, seguir sobreviviendo y seguir progresando. ¿Qué pasó en el 68? Pues precisamente la acción del sistema político actuando en contra de la universidad, y la universidad reaccionando en una forma digna, primero la marcha del silencio de Barrosierra y después la organización de comunidades de protesta, de tal manera que un tiempo después, quizá no inmediatamente, se pudo reponer del todo y seguir adelante con su programa y con lo que la sociedad mexicana le ha solicitado. Entonces, ven, es las funciones sistémicas adaptativas complejas, el sensado, o sea, cómo me doy cuenta de lo que hay en el entorno, cómo lo percibo y lo identifico. Después, cómo tengo ya esquemas de acción homeostática pensados y reflexionados y probados inclusive en la experiencia, y cómo con esos esquemas puedo enviar acciones de respuesta homeostática hacia el entorno, y todo eso significa adaptarse. Y de ahí viene el nombre de un sistema adaptativo complejo, que es precisamente este esquema. Y esto que les estoy platicando de la Universidad Nacional, pues igual se puede extender a cualquier proyecto de índole social, tratando de resolver un problema, de manera que la solución se perpetúe en el tiempo y no decaiga ni por la entropía ni por la acción de contingencias que vienen del entorno cambiante. La solución de un problema educativo requiere entonces la intervención de 4 tipos de agentes. En primer lugar es el agente focal, que es el sujeto individual o social que tiene el problema. O sea, puede ser una comunidad, puede ser un grupo escolar, puede ser una universidad. Ese es el agente focal. Y luego, los agentes involucrados que están en la situación del problema, pero que pueden ser afectados por la solución.
Entonces, imagínense que tenemos un problema de, digamos, de calidad educativa en una institución escolar y queremos cambiarlo. Y entonces, para cambiarlo, pues necesitaríamos cambiar programas de estudio, tendríamos que definir cómo anda el cuerpo docente y demás, y todos esos son parte de la agente focal. Pero tenemos agentes involucrados que eventualmente pueden recibir el beneficio o pueden recibir también impactos negativos de nuestra solución. ¿Y cuál podría ser eso? Pues que esté, por ejemplo, los sindicatos de maestros fuertes en esa determinada escuela, de tal manera que estén dificultando la implantación de una solución que hemos pensado. O sea, necesitaríamos jubilar, digamos, a los más grandes, a lo mejor plantear nuevas plazas, y esas plazas pues ponerlas a concurso para que sean los mejores profesores los que vengan, y además de tales y tales especialidades. Pero eso obviamente va a afectar primero la planta que está trabajando, o, aunque sea nominalmente ahí, y hay que considerarla en el proceso de solución. ¿Por qué? Porque si no se considera, entonces lo que hagamos no tendrá la mejor efectividad, porque se nos va a ir en conflictos, y a veces los conflictos son bastante difíciles de resolver o bastante prolongados, y eso va a estar en contra de nuestra solución. De manera que considerar todos los factores involucrados, sean positivos o negativos, es necesario tomarlos en cuenta en nuestra solución, estos agentes involucrados. Luego hay un tercer tipo de agentes que son los que toman las decisiones. ¿Quién va a tomar las decisiones? Pues generalmente autoridades. Puede ser el director de la institución, puede ser el secretario de Educación, pueden ser un cuerpo de asesores colegiado que tenga el Consejo Nacional Educativo, qué sé yo. Y entonces ellos son agentes decisores que también deben ser tomados en cuenta, porque las decisiones pues van a venir de ellos, porque ellos tienen los recursos, ellos tienen las plazas, ellos tienen la influencia, etcétera. Y finalmente el observador que viene a ser el investigador o el equipo de investigación, que está en la situación del problema, lo identifica con ayuda de los usuarios y sugiere alternativas de cambio de la situación, y también actúa sobre el agente focal y sobre el mismo agente decisor para llevarlo a una solución. Entonces ven que es un proceso bastante complejo de intercambio de puntos de vista y de comunicación y de políticas de decisión, de tal manera que quien quiera adoptar estas decisiones obtenidas mediante esta metodología, por muy efectiva que sea, necesita un componente táctico, político, para poder pasar a lo largo de todos estos agentes y tener éxito en su propuesta de solución. La manera de construir el objeto de estudio en el cual vamos a tratar de resolver el problema es precisamente integrando un grupo transdisciplinario
de expertos, de investigadores que conozcan la temática, que tengan experiencia en ese tipo de diagnósticos y de soluciones, y que conformen un grupo de diálogo transdisciplinario para encontrar primero el mejor modelo conceptual del sistema y del entorno, y segundo, dentro de este modelo conceptual, pues ver cuál es el estado actual del sistema, cómo se compara el estado actual con un estado que sería deseable, cuál es la discrepancia entre el estado actual y el estado deseable, y qué medidas de intervención se necesita planificar para poder llevar al sistema del lugar indeseable en el que se encuentra hacia un estado más deseable. Pues también necesitamos investigar cómo anda la dinámica del sistema educativo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues cómo ha evolucionado en el tiempo, cuáles han sido sus fortalezas, o sea, lo que le ha permitido más o menos sobrevivir y más o menos lograr ciertos objetivos, cuáles son las debilidades y obstáculos que le han impedido lograr todo lo que se había propuesto, porque le falta expertise o le falta cantidad de gente experta en un determinado campo, o le faltan recursos económicos para pagarles, en fin. Y finalmente, amenazas que pueden venir del entorno y que pueden oponerse o al menos obstaculizar el que el sistema llegue a cumplir con sus objetivos. Entonces, todo esto es parte del diagnóstico inicial y que nos va a dar el método de solución. El sistema, cualquier sistema educativo de cualquier tamaño, necesita visualizarse como un modelo sistémico teleológico. Entonces necesitamos definir el sistema de educación, qué subsistemas lo componen, por ejemplo, para una universidad, o sea, el sistema de docencia, el sistema de investigación, el sistema de difusión, el sistema administrativo, etcétera, etcétera. Esos son subsistemas. Luego, definir los procesos que tienen lugar, tanto al interior del sistema, por ejemplo, la selección de personal académico, la política de superación de personal académico, las políticas de estímulos, las políticas de ingreso de estudiantes y de evaluación de los estudiantes que van a ingresar, etcétera, son los procesos. Y luego identificar cuál, al sentir de la comunidad, son los principales problemas que tendría que resolverse y las formas de resolverlos. Pero pues después del diagnóstico de la realidad y del futuro deseado y qué podemos hacer con estos problemas, pues construir el marco teórico, ya nos referimos, y ahora vamos a ver las propiedades o variables que tiene el sistema. Son las variables de estado que nos dan el estado del sistema en un momento dado, estado que puede ir cambiando de acuerdo con el tiempo y de acuerdo con lo que le venga del entorno como entradas. Después, los integrantes teleológicos del sistema, incluyendo sus colectivos, que es necesario, o sea, dentro, por ejemplo, de un sistema educativo, pues todos los alumnos tienen intenciones y tienen objetivos. Unos están acá porque tienen beca, otros están
porque los mandaron los papás, otros tendrán objetivos propios, otros querrán avanzar a cierto nivel para después pedir una beca a otra institución fuera, etc. Entonces, integrantes teleológicos, los maestros también tendrán objetivos, los burócratas tendrán objetivos, los sindicatos como colectivos tendrán objetivos y además esos objetivos no son parejos, sino siempre hay unos que tienen mayor prioridad que otros. Y lo que nos interesa es cuáles son los que tienen mayor prioridad para quién, porque esos hay que tomarlos muy en cuenta en el armado de nuestra solución. Y otro aspecto importante es si hay compatibilidad o hay contradicciones e incoherencias entre los objetivos. Después, cuál es la organización y la estructura del sistema, cuál es su potencialidad en términos de obstáculos que se oponen, las fortalezas que tuvo o que sigue teniendo, igual que las debilidades, y con eso hacer una perspectiva de hacia dónde iremos si no hacemos nada. Es lo que se llama una perspectiva tendencial. Con todas esas tendencias, con ese diagnóstico, ¿cómo vemos a nuestra organización de aquí a 10, de aquí a 20 años? ¿Qué habrá pasado? Y eso siempre es útil porque nos da una visión de lo que puede suceder. En general esto se maneja en términos de configuración de escenarios. Un escenario optimista, un escenario pesimista, un escenario tendencial, si todo sigue como va. Y finalmente la intervención como un esquema de prealimentación compleja. Estos son algunos mecanismos cibernéticos que ayudan precisamente a que un sistema sea adaptativo complejo, como una retroalimentación. Esa se llama prealimentación. ¿Y qué es la prealimentación? La prealimentación, tenemos nuestro sistema actual, nosotros nos hemos planteado a dónde queremos llegar, es decir, a un futuro deseado. Y entonces vamos a ver si podemos llegar a ese futuro deseado. Y entonces lo que hacemos es de nuestro sistema actual sacamos información y con esa información lo metemos a un modelo prospectivo, o sea, anticipatorio, que nos dice, si tú sigues como vas, bueno, pues entonces vas a tener este tipo de futuro. Va a haber crisis en ese sentido y en esta otra, etc. Y entonces eso se va a comparar con el futuro deseado y seguramente va a haber una discrepancia que va a establecer acciones de respuesta para actuar sobre el sistema actual de tal manera que el futuro anticipado, terrible que se planteaba, se aproxime, o sea, se cancele y más bien el sistema se aproxime a una realidad futura más deseable en virtud de estas acciones tomadas previsivamente ante esas amenazas futuras. Este mecanismo cibernético se llama prealimentación y nos sirve de base, por ejemplo, para establecer mejor nuestras políticas de intervención. Aquí esta acción es precisamente una intervención sobre el sistema actual para que no se cumpla el modelo anticipatorio de fracaso, sino más bien
se acerque a una realidad futura que se parezca al futuro deseado. Y entonces aquí hay una serie de pasos que hay que hacer. Ya comentamos priorizar objetivos, restricciones y recursos, identificar los recursos apropiados para resolver esos problemas y una programación, implementación y monitoreo de todo lo que hagamos para enfocar los problemas identificados y llegar a armar ese sistema adaptativo complejo que nos va a permitir que la solución que logramos se perpetúe en el tiempo, a pesar de que ya no estemos presentes ahí vigilando. Pues yo creo que aquí terminaría. Es la esencia de la presentación.